Hola a todos los seguidores de la Asociación Ajudis, a todos los seguidores de la Asociación Azonispo, del programa de radio El Informativo Jurídico. Nuevamente Rafael Iván González Figueroa, que soy yo, quien los acompaña en el módulo de hoy de soporte vital básico. Y en el soporte vital básico del día de hoy vamos a tratar temas que son muy importantes para la comunidad, como la maniobra de reanimación cardiopulmonar y cómo saber tratar o llevar en este caso una muerte súbita cardiovascular en áreas públicas, áreas internas. ¿Qué debemos hacer en este caso, seguidores, cuando una persona se desploma, cuando tiene un paro cardiorrespiratorio? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Muchas veces no lo sabemos y en este caso tenemos en cuenta que es una capacitación que debe ser obligatoria para toda la comunidad, ya sea en colegios, universidades, estadios, lugares públicos, empresas, establecimientos, todo lo que sea afluencia de personas, de personal, tiene que ser siempre con capacitación de soporte vital básico. En este caso, ¿por qué? Porque hemos visto y se puede evidenciar cómo la afección del paro cardiorrespiratorio o las afecciones cardiovasculares muchas veces son silenciosas. Al ser estas silenciosas, muchas veces no se logran detectar a tiempo y resultan en un estallido mortal. Podemos ver que en este caso en el mundo son 6 millones de personas anual las que se ven afectadas por este tipo de muerte o esta causal de accidentalidad que cada vez va aumentando más, y es la maniobra del paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio, la PCR, hay que tener muy en cuenta cómo manejar ese tema para poder tener a la persona o estabilizarla con vida para poder realizar los procedimientos post a la reanimación. Es un tema que tenemos que estudiar muy bien cuando hablamos de soporte vital básico, porque esta cifra es considerable, es muy alta, es una de las mayores, es la mayor cifra de muertes que se presentan anual. Por eso, debido a esto podemos evidenciar que hay unos factores de riesgo que son los que nos conllevan a este tipo de patologías. Esos factores de riesgo son los que, si con una buena PIP, una buena promoción y prevención, se pueden disminuir o por lo menos se pueden evitar en mayor y sistemáticamente números. La mala alimentación es una de ellas, es una de las que nos conlleva a todos a un mal estilo de vida y muchas veces a una obesidad o la obesidad mórbida y todo este tipo de afecciones que terminan afectando duramente el corazón son las afecciones por la mala alimentación. Entonces, ¿qué es una mala alimentación? Es consumir grasas trans, es consumir grasas saturadas, grasas en exceso, animales que son demasiado grasosos como el cerdo, el chicharrón, las comidas fritas, los empaquetados, todas esas cosas lo que hacen es generar obstrucciones cardiovasculares, seguidores. Por eso, la recomendación siempre es comer un poco más saludable, ¿sí? También hay que tener demasiada precaución con cuando ya son patologías que son por método de familia. Entonces, en este caso, son las familias que llevan pues ya congénitamente estas patologías cardiovasculares. Y en ese caso ahí podemos ver que es muy común, muy frecuente. Entonces la abuela sufre de frecuencia cardíaca alta, el abuelo tiene tensión arterial alta, los papás. Entonces eso genéticamente genera que siga una cadena en la familia. Hay que tener mucha precaución por eso también y pues medicarnos. ¿Quién nos medica? Pues el médico, ¿no? El doctor. ¿Cómo hacemos? Tenemos que asistir a nuestra entidad promotora de salud y allá el médico nos va a valorar y nos va a hacer como tal la prueba de tensión arterial, que la prueba en qué consiste. Durante 7 días vas a tomar la tensión arterial durante la mañana en 1 hora. Si la tomas a las 10 de la mañana, durante 7 días la tomarás a la misma hora y en la tarde puedes tomarla nuevamente a las 5 de la tarde o en 1 hora de la tarde, estando reposado,
sin tomar bebidas cafeínas ni energetizantes, ni consumir tabaco ni alcohol, ni mucho menos drogas, ¿sí? Drogas que sean alucinógenas, porque en ese caso pues todo nos va a alterar la tensión arterial. Es por eso que debemos hacer un manejo adecuado cuando hablamos de este tipo de métodos para tomar la tensión arterial o la prueba para saber si somos hipertensos. Para eso es muy importante también las personas que fuman tabaco. El tabaco tiene bastantes componentes que hacen que se afecte la oxigenación en la sangre, que permita que todos esos químicos vayan al corazón, que se genere una obstrucción en las vías aéreas y eso pues seguramente va a tener una complicación cerebral y pulmonar y además cardiovascular. Entonces es muy importante tener en cuenta que el tabaco es una de las mayores causales. Por eso en la actualidad vemos también cómo las mismas tabacaleras en el mundo hacen su propia promoción y la promoción y la prevención. Entonces hay imágenes que nos muestran que es de la vida real respecto a los cáncer o de patologías que se adquieren debido al consumo del tabaco. Y vemos que el licor es uno de los factores más fuertes que generan un detonante en la tensión arterial. El licor sin duda alguna lo que hace es elevarla de manera disparada. Entonces, por eso las personas muchas veces terminan en un paro cardiorrespiratorio al realizar una ingesta de licor. El licor contiene bastantes componentes que generan que la tensión se suba. Se dispara en un momento, la persona empieza a sentir los síntomas. Hay que tener mucha precaución. Personas que tengan problemas o afecciones cardiovasculares, el licor no es el mejor amigo. El licor en ese caso viene a ser un detonante altamente peligroso para la tensión arterial y para el corazón principalmente. Las drogas, las drogas sintéticas y alucinógenas son un problema social mundial que cada vez viene más en aumento. Es por eso que ese aumento lo que permite es que esas drogas sean más comunes y las muertes cardiovasculares, las afecciones cardiovasculares sean más frecuentes. Esa es una problemática que tenemos que tener demasiado en cuenta y es que el consumo de drogas sintéticas ha aumentado demasiado. Cuando hablamos de drogas sintéticas hablamos de marihuana, cannabis, crack, hachís, sí, todo tipo de drogas sintéticas, metanfetaminas, ácidos, trips, fentanil, todas esas cosas que se conocen en el mundo generan alteraciones arrítmicas. Entonces, por eso siempre es recomendable también tener un estilo de vida saludable. ¿Sí? Con ese estilo de vida saludable, si llevas una vida ejercitada, haciendo pues ejercicios cardiovasculares y con una buena alimentación, muy seguramente todo este tipo de alteraciones puedan ser mucho mejor tratadas y la persona tenga mejor estilo de vida y unas arterias y un sistema cardiovascular mucho más desaturado y mucho más sano y que pueda resistir a cualquier afección. Entonces, vemos el sistema respiratorio, como en el sistema respiratorio, que encontramos los pulmones, ¿sí? Y encontramos la vía aérea. En los pulmones y en la vía aérea, lo que buscamos en este caso es mantener la vía aérea permeable, ¿sí? Los pulmones, en ese caso, muchas veces cuando hablamos del sistema respiratorio, hay que verificar que estén en función, ¿sí? Porque cuando hay un paro cardiorrespiratorio, se deja de respirar, el corazón deja de funcionar, la persona no responde. Por eso hay que mantener el sistema respiratorio, principalmente la vía aérea, permeable, ¿sí? Que en ese caso pues, nos funcione para hacer nuestra maniobra de ventilación. La vía aérea es muy importante, es la más importante ya que la vía aérea es la oxigenación en todo el cuerpo. Si no hay oxigenación, en este caso el pulmón, pues va a haber una muerte prematura de la persona. Entonces,
Del sistema cardiovascular, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las arterias, el corazón y las venas. Podemos encontrar que el corazón y las arterias y las venas son principales, porque el corazón es el que realiza toda la maniobra de eliminación de toxinas, es la que mantiene vivo el cuerpo con la irrigación de oxigenación en la sangre por las arterias y las venas. Al verse obstruidas y al verse obstruida el sistema cardiovascular, podemos verificar que se tapona todo tipo de acceso de oxigenación o paso al corazón. Entonces, lo que hace el corazón es detenerse. Por eso es muy importante mantener estas vías permeables. Muchas veces, y al finalizar la maniobra que estamos viendo hoy en el soporte vital básico, los tratamientos vienen a ser endovenosos. Entonces ya veremos cómo es la función de este tipo de mecanismos de líquidos intravenosos, endovenosos, entonces de fármacos cardiovasculares. Vemos cómo el sistema nervioso en la relación entre los distintos sistemas es muy importante, siempre va de la mano del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio. Entonces, estos tipos de sistemas es muy importante saber manejar el tema del sistema nervioso. Cuando hablábamos de drogas, de licor, de todo este tipo de consumos, es uno de los mayores factores que deterioran el sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso al verse alterado se altera el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Por eso hay que tener bastante precaución con ese tema. La parada cardiorrespiratoria, estamos hablando de la PCR. ¿Qué es una parada cardiorrespiratoria? Una PCR es cuando el corazón se detiene, se detiene la respiración y la persona no responde. Y lo que tenemos que hacer en ese caso es darle un tratamiento a esa PCR. Que en ese caso, ¿qué es? Es la parada cardiorrespiratoria. Pero miren que la reanimación cardiopulmonar se llama RCP. Cuando yo digo un tratamiento a esa PCR, ese tratamiento es el RCP. ¿Sí? Es el tratamiento que se le va a dar, que es la reanimación cardiopulmonar, como su nombre lo dice, reanimar los pulmones y reanimar el corazón. ¿Sí? Entonces, principalmente que haya ventilación y que el corazón esté funcionando, haciendo sus diástole y sístole, que son las dos maniobras que realiza el corazón. Entonces, la prevención con de la PCR es el RCP. El soporte vital es la prevención, siempre es el soporte vital. Un buen soporte vital, que una persona tenga una buena capacitación, que una persona esté bien capacitada, que una persona pueda tener estas certificaciones, como, pues, con la Asociación Ajudis, que se realiza la capacitación virtual o presencial. En este caso podemos ver que esa RCP tiene que ser de una profundidad exacta, tiene que ser de una maniobra exacta, con una fuerza que lleve a que el corazón realice nuevamente su maniobra. Podemos ver también las arritmias malignas, que en este caso estamos hablando del DEA. El DEA es un dispositivo que ese dispositivo DEA tiene que realizarse con una... Vamos a ver qué tipo de capacitación se le da al DEA, porque el DEA mismo nos da el paso a seguir. Entonces el DEA se puede encender. Vamos a ver si este DEA enciende. No está conectado, ahorita lo conectamos. El DEA lo que nos ayuda es a dar unos joules, que en ese caso son choques de corriente, para que se haya una reanimación adecuada con el RCP. Entonces, por eso es tan importante que con el DEA haya la postura adecuada, se le ponga gel a las paletas y se le graben los joules, inmediatamente se haga la descarga. Eso es obligatorio para todas las entidades públicas, como las entidades principalmente universidades, escuelas, estadios, centros comerciales, colegios. En todo lado donde haya afluencia masiva de personal, tienen que haber este tipo de implementos.
Hablamos de las arritmias malignas, que en este caso estamos hablando de las distintas arritmias a la sinusal, que la sinusal es la arritmia normal. ¿Sí? El ritmo cardíaco normal viene a ser una sinusal. Hablamos de la fibrilación ventricular. Cuando hablamos de la fibrilación ventricular, estamos hablando de una arritmia pero mortal. ¿Qué son las arritmias? Son ya latidos del corazón muy fuertes que genera que el corazón tenga movimientos bruscos en los cuales llevan a un paro. En ese caso estamos hablando de la ventricular, que es una arritmia mortal. Le pido al camarógrafo que muestre, nos deje ver bien esta onda. Esa es la onda del electrocardiograma, que es la que aparece en una arritmia mortal. Es una línea gruesa y en este caso, pues esa arritmia puede ser grave porque definitivamente es la más mortal. Y esa es. Y pues hablamos de la sistolia. ¿Qué es una sistolia? En la sistolia encontramos cuando el electrocardiograma es plano y no tiene ninguna onda. Al no tener ninguna onda, este tipo de electrocardiograma es plano y quiere decir que la persona pues entró en una falla de signos, no tiene signos y está muerta la persona por una sistolia. Y la muerte súbita, esa es el fallecimiento por causas naturales. ¿Sí? Se le llama muerte súbita porque pues, las causas naturales son una de las muertes más comunes en el mundo. Para Colombia tenemos la línea del CRUE, que en este caso es la de emergencias. En Colombia es muy importante siempre tener clara que la línea es el 123, ¿sí? Para todos ustedes, siempre que haya una emergencia, una urgencia y nos necesitemos comunicar, que necesitemos una ambulancia, podemos comunicarnos con el CRUE. En este caso, digamos que el CRUE es una de las formas que siempre vamos a aplicar en todo lado. Sí, siempre vamos a llamar a emergencias porque podemos estar realizando nuestras maniobras, pero mientras tanto ya habremos hecho la llamada de auxilio. Tenemos que siempre vamos a mantener la calma cuando estemos realizando, cuando se presente cualquier tipo de RCP o una maniobra de paro cardiorrespiratorio de PCR, siempre mantenemos la calma y respondemos adecuadamente a las preguntas que nos van solicitando del CRUE. Cuando llamamos telefónicamente, ellos nos van a solicitar unos datos, nos van a solicitar que indiquemos qué es lo que está pasando, lo que está ocurriendo, pero ¿cómo lo debemos indicar? Con calma, responder adecuadamente. Y cuando ya hablamos definitivamente de realizar, pues ya como tal, el reconocimiento del área, de lo que está, del suceso de la PCR, del paro cardiorrespiratorio, ya tenemos primero que reconocer que la persona sí está en un paro cardiorrespiratorio, porque resulta que si yo realizo esta maniobra y la persona no está en un paro cardiorrespiratorio, muy seguramente el daño va a ser irreversible. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que hay que mantener siempre la calma y pues reconocer bien lo que es, digamos, en el caso de la PCR, porque puede ser una baja de azúcar o puede ser otro tipo de patología o de suceso. Entonces, primero el reconocimiento y hay 4 eslabones. El primero es de la llamada. El primer eslabón que tenemos que tener en cuenta es la llamada. ¿Sí? ¿Llamar a quién? Llamar a la línea de urgencias, que en Colombia es el CRUE, el 123. Segundo, realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Tercero, desfibrilar con el DEA. Y cuarto, ya serán los cuidados post reanimación. Entonces, en este caso, cuando estábamos hablando de la RCP, ¿cómo es una RCP y qué es una RCP? Entonces, primero hay que asegurar que estén bien todas las personas que son partícipes de esta. En este caso, las personas que estén ahí participando en el alrededor o que estén dentro del accidente, o las personas, en este caso el paciente, o en este caso el cuidado de la persona que está realizando la maniobra, toca tener siempre la precaución de que estemos bien. El camarógrafo, ¿será que no está muy encima de pronto? ¿No está encima mío, no? Bien.
Revisemos la respuesta verbal. Si revisemos siempre la respuesta verbal, y la respuesta verbal es la del paciente. En este caso, cuando yo le estoy haciendo el llamado, y en este caso yo tengo que tomar a la persona de los hombros, ya veremos la capacitación de los hombros y verificaré la respuesta verbal. Cuando yo le pregunto, señora, ¿usted está bien? Señor, ¿usted se encuentra bien? Es ahí donde estamos verificando la respuesta del paciente. Que haya de pronto un gesto facial, que haya algún tipo de gesto de la persona es muy importante. Vamos a revisar que la persona esté respirando, ¿sí? Definitivamente, ¿cómo lo podemos hacer? Colocando algo sobre las narices, un espejito, algo que nos pueda indicar el vapor de la respiración de la persona. De esa manera, inclusive cuando usted le coloca la mano o lo verifica con el oído, usted puede sentir la respiración de la persona. Entonces hay que verificar esa parte muy importante. Y vamos a iniciar las compresiones torácicas. Acá estamos viendo la teoría, porque ya vamos a pasar a la práctica de las compresiones torácicas más la ventilación, que son 30 maniobras por 2 ventilaciones, pero ya vamos a ver esa práctica. En este caso es la RCP, reanimación cardiopulmonar, pero pues resulta que con con la temática que pasó mundialmente del COVID, todo nos cambió, entonces también ya no todas las personas se pueden ventilar, entonces cuando no vayamos a ventilar en la maniobra, vamos a hacer de 100 a 120 compresiones pulmonares, cardiopulmonares, en 1 minuto y revisamos el pulso. Esa es la maniobra. Pero para pediatría, para niños, será de 15 maniobras cardiopulmonares por 2 ventilaciones. Siempre mantener la apertura de la vía aérea. Y la posición de recuperación será de decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo, según su forma de manipulación. Y por último, pues vemos el AVASE. ¿Qué es el OVASE? El OVASE es la obstrucción de las vías aéreas por un objeto extraño. Entonces, en este caso vemos primero, tenemos que saber cómo evidenciar. Entonces, si es grave o es leve, ¿sí? Entonces, si es leve, estamos hablando de que se puede hacer una interrupción de seguir apoyando a la persona para que continúe tosiendo. Sí, se puede hacer un apoyo, se le pueden dar algunas palmadas en la espalda, pero cuando ya vemos que es grave, ya está, en este caso ya contiene un tema de gravedad más amplio al momento de que está poniendo o colocando en riesgo la vida de la persona. En este caso tenemos que dar 5 palmadas duras con la forma de coca del brazo, de la mano, para poder hacer un eco. Entonces, de manera contundente, inclinando a la persona, y si vemos que en este caso la persona pues no expulsó con las palmadas, habría que hacer la maniobra de Hemrich, donde vamos a levantar de la manera de abdominal, haciendo una sujeción adecuada. En ese caso vamos de esa manera a hacer la presión, ¿listo? Por eso, mis queridos amigos, es muy importante que hagamos siempre la práctica. Por favor, el camarógrafo me acompaña. Aquí tenemos un simulador de soporte vital básico. Este no, él se llama David, ese es de vías urinarias. Y este es nuestro simulador, se llama Rigby, y él es de soporte vital básico. Es un simulador en el cual vamos a encontrar cómo poder realizar una maniobra de reanimación cardiopulmonar de manera adecuada. Entonces, verifiquemos acá, por favor, ven, que acá tenemos el esternón. Este es el esternón y todas las personas tenemos en el centro del tórax un huesito que se llama el esternón, y ese es donde vamos a realizar la maniobra. Yo debo colocar mis 2 brazos de manera recta, sin desdoblarlos, y hacer una presión adecuada. Entonces, en este caso, ¿yo qué debo hacer? Debo, con mis brazos, todo el peso de mi cuerpo irá encima de el peso de la persona, del paciente. Entonces, todo mi peso encima, sobre mis brazos, que deben estar hiperextendidos.
¿sí? Fuertes. No dejar que se nos doble porque si no, no vamos a hacer el adecuado procedimiento. Pero hay que tener en cuenta también que cuando nos decía de la ventilación, tenemos que tener en cuenta que acá de la frente debemos hacer una hiperextensión y vamos a hacer 30 maniobras, 3, 4, 5, que la profundidad sea de 5 centímetros, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20 maniobras de compresión por 2 ventilaciones. Entonces yo la tomo de la frente y del mentón y hago 2 ventilaciones. Verifico el pulso. Si yo verifico el pulso, esta es la yugular, la carótida. Vamos a verificar el pulso. Si ya tiene pulso, no continuamos. Si no tiene pulso, continuamos. Mientras tanto, recuerden que siempre que empecemos la maniobra, debemos decirle a las personas que se aparten cuando se vaya a hacer la maniobra del DEA. Entonces, cuando hablábamos del DEA, en este caso estamos hablando de la postura de las paletas. Entonces, para las paletas, primero que todo, tenemos que tomarlas de esta manera. El DEA nos da el encendido, le colocamos gel. Una tendrá que ir sobre el izquierdo va encima y el derecho va abajo. Entonces, cuando él nos dé la opción de descargar, entonces presionamos, si le damos el choque, ¿sí? Son los joules. Entonces, es lo que tenemos que hacer, pero recordemos que en este caso, si no vamos a ventilar, será de 100 a 120 en un minuto, masajes compresivos en un minuto, verificamos el pulso. Entonces, este módulo de soporte vital básico, ¿cuánto vamos, profe? Que 26. Entonces, en este caso, esa maniobra de reanimación cardiopulmonar es muy importante porque en este caso tenemos en cuenta la maniobra que vamos a realizar, pero pues hay que tener en cuenta que cuando el paciente ya fue reanimado, existen los cuidados post-reanimación. Y aquí nos muestra unas soluciones, que en este caso estas soluciones serán para poder pasar chorros de líquido y medicamento al paciente y poder realizar pues el proceso adecuado médicamente, ¿no? Entonces tenemos las bombas de infusión y estos son equipos que son equipos de líquidos para líquidos de venopunción, como la solución salina, que en este caso está al 0.9%, y tenemos el agua estéril, tenemos el lactato de Ringer, tenemos la dextrosa, que la dextrosa pues es azúcar y nos serviría más para temas de, en este caso, de la diabetes. Pero bueno, entonces los cuidados post reanimación serán entonces paso de líquidos y chorros que se realiza mediante estas bombas de infusión. Esa es como tal la maniobra que se debe realizar. Vamos a tener en cuenta también que para reconocer estos signos vitales tenemos, acompáñame, tenemos unos dispositivos médicos que en este caso son los que nos permiten realizar la verificación de los signos vitales. Tenemos acá un tensiómetro. ¿Será que no está muy encima? No está muy encima mío, profe. Tenemos acá entonces en este caso el tensiómetro. El tensiómetro es un objeto que en este caso debe ser sujeto a la toma. En este caso hay que descubrir el brazo o en este caso no lo vamos a hacer, pero acá la manguera debe estar bien posicionada a la arteria, cerramos y le damos start. Él hace la toma instantánea porque él es... En ese caso vemos que estos tensiómetros, para poder tomar la tensión arterial, hay que primero decirle a la persona que se siente, que esté tranquila, que no hable y que se descubra el brazo.
Esto es un tensiómetro digital, hay unos tensiómetros que son manuales, tensiómetros que en este caso pues no son más como de oído y de tacto, entonces, pero ahorita la tecnología, amigos, ha crecido bastante, porque miren acá, por ejemplo, este es un oxímetro, es un pulso oxímetro, y en este caso nos mide la frecuencia cardíaca y la frecuencia y la saturación. La frecuencia cardíaca y la saturación. Entonces nos mide en este caso la frecuencia cardíaca, que siempre debe ser de 60 a 90, y la saturación de 90 a 100. Entonces es un oxímetro. Con eso vamos a medir entonces nuestros signos vitales con estos dispositivos. Estos dispositivos son muy importantes tenerlos en casa porque en este caso con esos dispositivos nosotros podemos reconocer una falla cardiorrespiratoria, un problema cardiovascular. Es muy importante tener y contar con estos dispositivos para poder realizar la maniobra que realizamos, que es la de la frecuencia, la de la RCP, reanimación cardiopulmonar. Ese curso que estamos viendo, que acabamos de ver, esa capacitación, debemos tener en cuenta que hay unos fármacos que nos pueden colaborar o que son los fármacos que se usan en ese caso, son los fármacos del equipo de los vasopresores. Los vasopresores son, o en este caso también los arrítmicos, los antiarrítmicos, los vasopresores, son medicamentos que nos sirven para el manejo de los temas cardiovasculares. Por eso es muy importante siempre también tener clara esta primera parte para que en los hospitales o en las entidades clínicas donde van a ser atendidos en los postcuidados tendrán que utilizar este tipo de medicamentos, medicamentos con fines cardiovasculares. Para esta capacitación, amigos, es muy importante también, como siempre les enfoqué, es una buena alimentación y un buen estilo de vida, ¿sí? No fumar, no consumir licor, mucho menos las drogas. Tener claro siempre que este tipo de problemas no son solo también por la alimentación ni también por la falta de ejercicio, sino que también es un tema genético, ¿no? Entonces, miremos todos los puntos de vista, que tenemos que realizar una buena dieta y una buena ejercitación cardiovascular. Bueno, no siendo más, como siempre, mi nombre es Rafael Iván González Figueroa. Me alegra mucho poderlos acompañar en este módulo de soporte vital básico, muy importante tener en cuenta las recomendaciones. Nos veremos en el próximo módulo de soporte vital avanzado. Síguenos en las redes sociales, suscríbete a este canal y dale like, dale me gusta. Recuerda que Rafael Iván González Figueroa, junto a la Asociación Ajudis, a la Asociación Asonispo, está trabajando por las comunidades más vulnerables. Continuamos trabajando por una educación mucho más capacitada para Colombia. Tenemos que tener esta capacitación en cuenta siempre en todos los establecimientos y es un cordial saludo para todos y que Dios los bendiga, mis amigos.